el diezmo del hombre, versus el maaser de Yahweh. 1 Kefas, Pedro 5, 2, 3. 2 Cuiden como pastores el rebaño de Yahweh que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Yahweh quiere. 3 No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. A continuación, ¿qué significa maaser y diezmo? Tienen el mismo significado, pero en distintos idiomas, aparte de mencionar que el diezmo tiene su controversia, por mal interpretarse como dar dinero a las iglesias, mantener a los pastores, cuando las escrituras dicen lo contrario. No se habla de templo hecho de piedras, eso no es escritural, nadie dijo que debemos mantener un templo y sus pastores que para vender la palabra. 1. El diezmo, maaser igual décima parte, nunca jamás se dio en dinero, sino en alimentos y ganados. Definición, de maaser. Maaser or masra en hebreo. Décimas, décima parte. Ingreso que una persona ha separado con cierto propósito. En este caso, sería la décima parte de alimentos, frutos y ganados, como mencionan las escrituras. En las escrituras el maaser, décima parte, se daba ya sea en especie de frutos o de animales y no en dinero. Era exclusivamente del fruto de la tierra o de animales. Veamos algunas citas que habla sobre el diezmo, cuando la palabra correcta es maaser, en hebreo. Bereshit, Génesis 4, 3, 5. 3 Tiempo después, Caín presentó a Yahweh una ofrenda del fruto de la tierra. 4 Abel también presentó a Yahweh lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y Yahweh miró con agrado a Abel y a su ofrenda. 5 Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Levítico, Vayikra 27, 30, 32. 30 El diezmo, maaser igual décima parte, de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece a Yahweh, pues le está consagrado. 31 Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, maaser igual décima parte, deberá añadir a su valor una quinta parte. 32 En cuanto al diezmo, maaser, del ganado mayor y menor, 1 de cada 10 animales contados será consagrado a Yahweh. Podemos nombrar varias citas donde solo habla de cosecha y animales. El diezmo, maaser igual décima parte, era agrícola y ganadero. Era alimentos. Alimento para el levita, alimento para el forastero, alimento para la viuda, alimento para el huérfano. El diezmo, maaser igual décima parte, era para los levitas, viudas y huérfanos. El diezmo, maaser igual décima parte, servía para el sostenimiento de los levitas, porque estos no tenían herencia en la tierra como las otras tribus. Números, Bamidbar 18, 21, 24. 21 Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, maaser igual décima parte, en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del Mishkan de reunión. 22 Los hijos de Israel no se acercarán al Mishkan de reunión, para que no carguen con un pecado por el cual mueran. 23 Pero los levitas harán el servicio del Mishkan de reunión, y ellos cargarán con su iniquidad. Es estatuto perpetuo para vuestros descendientes. No poseerán heredad entre los hijos de Israel. 24 Porque a los levitas les he dado como heredad los diezmos de los hijos de Israel, que presentarán como ofrenda a Yahweh, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Devarim, Deuteronomio 14, 27. Los diezmos, maaser igual décima parte, que los hijos de Israel separan para ofrecerlos a Yahweh se los doy a los levitas como herencia. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los hijos de Israel. De este fondo también se tomaban ciertas porciones para aliviar las necesidades de los extranjeros, los huérfanos, y las viudas. Al tercer año el diezmo, maaser igual décima parte, de ese año debía ser entregado directamente en las aldeas locales. Devarim, Deuteronomio 26, 12, 13. 12 Cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo, maaser, de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, maaser igual décima parte, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán por dentro de tus puertas, y se saciarán.
13 Y dirás delante de Yahweh tu Elohe: yo he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, y al extranjero, y al huérfano, y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me mandaste. No he pasado de tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Devarim, Deuteronomio 14, 28, 29. Cada 3 años separarás el diezmo, más ser igual décima parte, de todas las cosechas del año, pero lo guardarás en tu ciudad. Vendrá entonces a comer el levita, que no tiene herencia propia entre ustedes, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que habitan en tus ciudades, y comerá hasta saciarse. En tiempos de Nehemías, ciertos Cohen se encargaban de recoger los diezmos y las ofrendas, que luego eran almacenadas en unas cámaras especiales del templo. Vigilaban a la entrada para que la gente no se olvidara de dar sus diezmos y ofrendas a los sacerdotes y demás representantes que servían en el templo. Leer Nehemías 10, 38, 12, 44, 13, 10, 13. Nehemías 10, 38, 37. También traeremos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol, del mosto y del aceite para los Cohen, a las cámaras de la casa de nuestro Elohe, y el diezmo, más ser igual décima parte, de nuestro suelo a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. 38. Y un sacerdote, Cohen, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos, y los levitas llevarán la décima parte de los diezmos a la casa de nuestro Elohe, a las cámaras del almacén. 39. Pues los hijos de Israel y los hijos de Leví llevan la contribución del cereal, del mosto y del aceite a las cámaras. Allí están los utensilios del santuario, los Cohen. Nehemías 13, 12. Por tanto, reprendí a los oficiales, y dije: ¿por qué está la casa de Yahweh abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. 12. Entonces todo Judá trajo el diezmo, más ser igual décima parte, del cereal, del mosto y del aceite a los almacenes. 2 Crónicas, Divrei Yamim B 31, 5. Tan pronto como se divulgó la orden, los hijos de Israel proveyeron en abundancia las primicias de grano, mosto, aceite, miel y de todo producto del campo, y trajeron el diezmo, más ser igual décima parte, de todo en abundancia. Como podemos notar, vemos que el más ser igual décima parte no era dinero, como aseguran muchos falsos pastores cristianos, diciendo que el 10% le corresponde a su Dios, que Dios, a Satán, ¿quién más estaría detrás de todo esto? Solo a él le gustan los placeres de este mundo, la mentira, la avaricia, la codicia, etc. Yahosea mismo reta a los fariseos por sus actos. Mateo 23, 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe, emuná. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Veamos en Lucas. El fariseo se refiere a la décima parte de sus ganados y frutos. Recordemos que anteriormente mencionábamos que era la décima parte que se daba y nunca fue dinero, al menos que los apóstatas tuerzan la palabra y digan lo contrario. Lucas 18, 12, 14. 12. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la décima parte de todo lo que gano. 13. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Yahweh, ten compasión de mí, y perdóname por todo lo malo que he hecho. 14. Cuando terminó de contar esto, Yahosea les dijo a aquellos hombres: les aseguro que, cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Yahweh ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás, son los menos valiosos para Yahweh. En cambio, los más importantes para Yahweh son los humildes. Ahora veamos qué quiere decir y dónde tiene su origen la palabra diezmo, que fue introducida en las Biblias cristianas.
El diezmo, del latín decimus, décimo, es un impuesto del 10%, la décima parte de los haberes usualmente referidos a la producción o al comercio, que se debía satisfacer a diferentes estamentos, tales como antiguas repúblicas, monarquías, señoríos, o a la iglesia vinculada a estos, que se abonaba en razón de obtener alguna contraprestación o utilidad como contribuyente, razón que fue diversificada durante las respectivas épocas. La que podríamos calificar como diezmo político o civil, estamentariamente, se promulga y vehicula por el antiguo sistema fiscal romano, civilización que a la sazón compiló ciencias, artes, usos y costumbres de otras culturas más antiguas, tales como Egipto y Grecia. Desde Roma se extendió por vía formal y cultural a todo el ámbito del Imperio Romano con sus seguidas provincias y divisiones, como el Imperio Romano de Occidente. Los reinos visigodos transliteraron parte de la cultura romana incluyendo al cristianismo. Y el frecuentemente historicista diezmo eclesiástico, que históricamente, fue inicialmente una práctica cristiana privada y voluntaria entre los mismos, y que ulteriormente, en el siglo VI, mudó a un privilegio concesionario, otorgado a este estamento, para recaudarse oficialmente en los reinos cristianos. Diezmo está vinculado a un décimo, la décima parte de algo. El concepto se utilizaba para nombrar al derecho del 10% que un rey exigía sobre el valor de las mercaderías que entraban a su reino o que se traficaban desde sus puertos. La noción de diezmo, por lo tanto, suele asociarse a un impuesto del 10% que se debía pagar a un rey, a un gobernante o a un líder religioso. Quienes debían realizar el pago entregaban la décima parte de sus ganancias o ingresos al acreedor. Tenemos también la palabra decimatio, que también quiere decir diezmar, diezmado, y tiene otro significado. La decimatio era uno de los máximos castigos aplicados en el ejército romano. La palabra proviene del diezmado de tropas. Se trataba de una medida excepcional que se solía aplicar en casos de extrema cobardía o amotinamiento. El castigo consistía en aislar a la cohorte o cortes seleccionadas de la legión amotinada y dividirla en grupos de 10 soldados. Dentro de cada grupo se echaba a suertes quien debía ser castigado, independientemente de su rango dentro de la corte. Se hacía por sorteo en grupos de 10, se elegía uno al azar que debía morir, pero no de cualquier forma sino a golpes y palos por los otros 9. No se podían negar o eran también ejecutados. Los supervivientes eran obligados a dormir fuera del campamento de su legión, hecho de gran peligro en época de guerra. Actualmente el término diezmar se refiere a castigar un grupo aleatorio cuando los delincuentes son muchos o desconocidos, o también a la mortandad drástica de una población causada por una epidemia, un desastre, una guerra, la hambruna, etc. Pero no es lo mismo que diezmo, que si es la décima parte de un impuesto, la producción y el comercio. Como podemos ver, el diezmo viene del latín, que quiere decir décima parte, pero no nos confundamos con maser, que en hebreo también es la décima parte. La diferencia es que los apóstatas están usando el diezmo o maser como pago de dinero, ya que en la antigua Roma era pago de impuesto, mencionado anteriormente. En cambio, maser es la décima parte de los frutos, cereales y ganados, como mencionan las escrituras, aparte de saber que eso solo se hacía cuando estaba el templo, ya que los levitas eran los encargados de administrar el templo, pero hoy ya no hay templo, así que el diezmo ya no está vigente. Una cosa es dar al necesitado abrigo, alimento y ropa, como dice esta cita. Mateo 25, 34, 40. 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis. 36. Estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Adón, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. 38. Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. 39. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti.
40 Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lamentablemente estamos atados por este sistema que se maneja con dinero, pero de él se puede uno sustentar con alimento y abrigo, por lo tanto nosotros debemos ayudar al prójimo, ya sea con dinero, alimento, vestidos, etc. Aquí lo importante es ayudarnos entre todos sin pedir nada a cambio. Tengamos cuidado a quienes estamos manteniendo por escuchar sus falsedades, para quedarse con lo que no corresponde, y vender la palabra de Yahweh y tergiversarla, dando una interpretación errónea, o acomodándola para su conveniencia. Ellos ya están advertidos. Gálatas 1, 8, 11. 8 Mas si a nosotros, o un mensajero del cielo, os anunciare otra noticia diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente noticia del que habéis recibido, sea anatema. ¿A quién le creemos, al hombre o las escrituras?